Esta madrugada terminó la legalización de captura de los 5 detenidos por el escándalo de sobornos en el que está involucrado un fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y el exsenador Luis Alberto Gil. La audiencia se desarrolló en 2 lugares, una parte en la Clínica Colombia y la otra en los juzgados de Palo Quemado. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Comenzamos en Palo Quemado con Diana Camacho. Diana, ¿qué pasó en esta audiencia y cuáles son las pruebas de este escándalo? Buenas tardes, hasta las 4:30 de la mañana duró esta audiencia aquí en el complejo judicial de Palo Quemado, en el que se presentaron a 4 de los detenidos, entre ellos el fiscal de la JEP, Carlos Bermeo. Pues en esta audiencia además se hizo la legalización de los allanamientos y de los seguimientos realizados por los hombres de inteligencia. Recordemos que se llevó a cabo sin la presencia del exsenador Luis Alberto Gil, pues en este momento continúa hospitalizado en la Clínica Colombia. La Fiscalía tiene en su poder varias interceptaciones telefónicas y también horas de grabación que son determinantes para ellos para poder dar con el resultado de esta investigación y presentarlos también ante el juez. Más de 10 horas duró la audiencia de legalización de captura del fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, su compañera sentimental Cristina Solarte y otras 2 personas capturadas este viernes en flagrancia en un hotel del norte de Bogotá. En la audiencia, que se desarrolló de manera reservada, el fiscal del caso presentó los elementos encontrados, entre ellos los $40.000 en efectivo que Bermeo recibió por debajo de la mesa y que serían la primera entrega de un total de $2 millones que habría exigido para incidir en el proceso de extradición del ex jefe guerrillero Jesús Santrich. Además, la juez legalizó las labores de seguimiento realizadas por agentes encubiertos desde hace casi un mes y algunos allanamientos efectuados en el momento de la captura. La diligencia judicial se llevó a cabo en el complejo judicial de Palo Quemado después de que la juez y los detenidos se trasladaran hasta la Clínica Colombia, en donde se encuentra hospitalizado el exsenador condenado por parapolítica Luis Alberto Gil, quien sufrió una deficiencia cardíaca tras su detención. En el 8º piso de este centro asistencial, en una sala de audiencia improvisada, se legalizó su captura. Desde las 4:40 la suscrita juez con la Fiscalía, Defensa y capturados nos encontramos en la Clínica Colombia. La Procuraduría solicitó un examen médico-legal que fue presentado durante la audiencia como justificación de su ausencia. El ente acusador tiene en su poder cerca de 30 interceptaciones telefónicas y videos en los que habría quedado en evidencia la forma en la que estas 5 personas habrían concretado la entrega del dinero y la forma en la que se intervendría en el proceso de Jesús Santrich. Estas pruebas serán presentadas en audiencia este lunes, en donde además se le imputarán los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y prevaricato en el caso del fiscal. Al finalizar esta diligencia judicial, los capturados fueron trasladados hasta el búnker de la Fiscalía, en donde permanecerán hasta mañana a las 11 de la mañana, que otra vez serán presentados ante un juez para la diligencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento. Allí el fiscal solicitará que sean privados de la libertad. Esta es la información desde el complejo judicial de Palo Quemado. Diana Camacho, Noticias Caracol. Ahora volvamos con otra de las noticias del día, los escándalos y ataques de algunos sectores políticos que tienen a la JEP en el ojo del huracán. Consultamos a expertos sobre los riesgos que se ciernen sobre la justicia especial que fue producto de los acuerdos con las FARC. José Miguel Polanco, ¿cuáles son las mayores amenazas que enfrenta hoy la JEP y qué dicen las FARC? Compañeros, todavía es incierto el futuro de la ley estatutaria de la JEP, que está en manos del presidente de la República, Iván Duque, quien tendrá que decidir si se objeta o se sanciona por parte de la presidencia esta iniciativa. Según los expertos, en caso de que se llegue a objetar por parte del presidente de la República esta ley estatutaria, el mayor riesgo y la mayor amenaza recaería sobre las víctimas, excombatientes, militares y terceros que se han sometido ante la justicia transicional. Por otra parte, el hoy partido político de las FARC ha manifestado que tiene preocupación por el futuro de su seguridad jurídica y también calificó como montaje las capturas que se han presentado en los últimos días. Veamos en el siguiente informe más detalles. La captura del fiscal Carlos Bermeo, quien hace parte de la Jurisdicción Especial de Paz, es el último escándalo que enrea a los integrantes de la JEP. En el pasado, la Fiscalía había cuestionado algunos contratos en la Jurisdicción Especial de Paz y también le había imputado cargos a la secretaria de la JEP, Marta Lucía Zamora. Esos hechos, que se originan en investigaciones de la Fiscalía, ha despertado preocupación en algunos sectores que advierten sobre los riesgos que enfrenta la JEP.
¿Cuál sería el trasfondo de esos riesgos? ¿Por qué el presidente Iván Duque no ha sancionado la ley estatutaria sobre la JEP? Consultamos a investigadores sobre este tema. Se está poniendo en juego la jurisdicción, que es la que va a asegurar el derecho a la justicia de las víctimas y también la seguridad jurídica de quienes comparecen ante ella. La Jurisdicción Especial de Paz surgió como parte del acuerdo suscrito con las FARC en La Habana, Cuba. Precisamente el nuevo partido político es uno de los sectores más preocupados por el futuro de la JEP, como lo advierte la senadora Sandra Ramírez. Son hechos que van en contra de la liberación de Jesús Santrich, ya que se presenta en momentos en que Estados Unidos no envió las pruebas, que además no las tiene en el caso de nuestro compañero Jesús Santrich. El partido emitió un comunicado en el que advierte que la captura del fiscal del Tribunal Transicional, Carlos Bermeo, es un montaje más dentro del caso de Jesús Santrich y una estrategia para objetar la ley estatutaria de la JEP. Este nuevo show presentado por la Fiscalía al país hace parte de la cadena de infamias con las que se busca asegurar la impunidad a reconocidos círculos económicos y políticos por sus crímenes en el conflicto. Además, hace un llamado a que se sancione la ley estatutaria por parte del presidente. Los investigadores del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, la Comisión Colombiana de Juristas y académicos de universidades, entre otros, explican las razones por las que el presidente Duque debería firmar la ley estatutaria lo más pronto posible. Ante el vacío normativo, los jueces tienen que sí o sí decidir, es su función judicial. Lo que permite tener la estatutaria es una mayor seguridad jurídica de cómo se van a tomar esas decisiones. De lo contrario, según los expertos, podría traer serias consecuencias para excombatientes, militares y víctimas. No habría un marco normativo claro ni completo que asegure cuáles van a ser las decisiones que va a tomar la jurisdicción en esos casos que ya ha abierto. En el otro lado están congresistas del Centro Democrático, entre ellos el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, quien insistió en que la ley estatutaria de la JEP debe ser sometida a reformas. Pero una de las incógnitas que existe es por qué el presidente Iván Duque todavía no ha sancionado la ley estatutaria de la JEP. Pues él tiene 8 días más, es decir, hasta el 11 de marzo, para él tomar la decisión si objeta o no esta iniciativa. En caso de objetarse, nuevamente regresaría al Congreso de la República, donde se harían las reformas, se discutiría y posteriormente iría nuevamente a la Corte Constitucional, donde ella tendrá que dar un nuevo informe si es constitucional o no esta ley estatutaria. Por el momento, esto es la información que tenemos desde el centro de Bogotá. José Miguel Polanco, Noticias Caracol.